Bien, entonces, hemos estado estudiando las leyes de Newton y dentro de ellos, pues la segunda ley de Newton nos habla acerca de la fuerza, ¿verdad? Entonces vamos a ver que en sí, como un concepto para que nosotros podamos reconocer qué es la fuerza y qué efectos tiene la fuerza. Entonces, cuando hablamos de una fuerza, nos referimos a una acción, ¿verdad? Y entonces decimos que una fuerza es una acción que se ejerce sobre un objeto y como consecuencia modifica su estado. Esa es una fuerza, una acción que se ejerce sobre un objeto y que como consecuencia de esa fuerza que se está haciendo, modifica su estado. ¿Qué tipo de modificación puede producir una fuerza sobre un objeto? Entonces dice acá que puede cambiarlo de lugar, puede romperlo, deformarlo, ponerlo en movimiento o detenerlo. Son algunos de los efectos de las consecuencias que tiene hacer una fuerza sobre un objeto, ¿verdad? Desde aquí hay una definición de fuerza. Repito, la fuerza entonces es una acción que se ejerce sobre un objeto y que modifica su estado como consecuencia. Esa modificación principalmente puede ser un cambio de posición, que se rompa, que se deforme, o que el objeto se ponga en movimiento, o que el objeto se detenga. Entonces, en las siguientes imágenes, ustedes pueden observar ahí efectos de fuerza. Entonces, miren, en la primera imagen, ahí sabemos que hay una fuerza porque hay una acción sobre la masa, ¿verdad? Ahora, esa acción sobre la masa, que es la fuerza, ¿qué efecto está produciendo? Bueno, pues, como observan acá, dice que cuando preparamos la masa para panes, pastas o pizzas, esta se deforma por la fuerza que realizamos al amasar. Entonces, el efecto que miramos acá sobre la masa es de que está sufriendo una deformación. Acá en la siguiente imagen, ¿qué es lo que observan? ¿Qué está partiendo un huevo? Se está rompiendo un huevo. Entonces, hay una acción sobre el huevo y como efecto, como consecuencia de esa fuerza, el huevo se rompe. Entonces, ahí estamos observando ese efecto. Luego, en la parte inferior, acá hay un cocinero que específicamente pues está ahí amasando, ¿verdad? La pizza. La pizza va en movimiento, pero cuando regrese, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a suceder es de que la pizza va a detener su movimiento. Entonces ahí el efecto es que el objeto se va a detener. Ese es el efecto que tiene ahí la fuerza. Tenemos ahí en la otra, en donde nos presenta ahí a la... Dice, en las cocinas de los restaurantes se suelen colocar puertas tipo vaivén, que es posible abrir en cualquiera de las dos direcciones cuando las empujamos con determinada fuerza. Entonces, en este caso, la fuerza provoca que la puerta se mueva. Entonces, aquí hay ejemplos entonces de esos cuatro efectos. Deformación, rompimiento, que el objeto se detenga o que el objeto se ponga
en movimiento. Esos son los principales efectos que tienen las fuerzas. Les continúo. Entonces, las fuerzas principalmente se clasifican en dos grupos. Las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia. Entonces dice, por ejemplo, acá miran ustedes que está aplastando una plastilina. Entonces ahí hay un contacto sobre ese objeto, entonces por eso es que decimos que es una fuerza de contacto. En cambio acá hay un imán que está trayendo unos clips. Bueno, antes de que estos clips se peguen al imán, estaban a cierta distancia, pero de igual manera esa fuerza de atracción que estaba ejerciendo el imán hizo un efecto sobre ellos que en este caso fue causar un movimiento. Entonces, cuando una fuerza actúa sin tocar al objeto, entonces se dice que es a distancia. Entonces, ahora la cuestión es, ¿será que es fácil identificar las fuerzas? Entonces dice, por ejemplo, cuando dos equipos que juegan a la fichada tiran de la soga en sentidos opuestos, pero no logran vencerse. No observamos ni movimiento, ni deformación, ni rotura. Sin embargo, los participantes sienten que sus manos se deforman un poquito y se calientan y que la soga se estira. En este caso, hay fuerzas actuando, pero no notamos a simple vista sus efectos, porque en general son deformaciones pequeñas. Es muy importante destacar que en todas las situaciones que involucran fuerzas, hay una afirmación que resulta válida. No podemos ver una fuerza, solo reconocer su existencia a través de los efectos que produce. Entonces, cuando nosotros vemos que un objeto se rompe, que un objeto se deforma, que un objeto se mueve o que un objeto se detiene, a nosotros entonces nos da la idea de que ahí hay una fuerza. Entonces, ahí está esto, ¿verdad? Solo podemos reconocer la existencia de las fuerzas a través de los efectos que producen. Entonces, ahí ya vimos 4 efectos que pueden. En cuanto a cómo se representan las fuerzas, hablamos de que la fuerza es un vector. Y como ya estudiamos en el primer bloque, el vector tiene 4 situaciones principalmente: módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. El módulo es la intensidad de la fuerza, ¿sí? En este caso que nosotros hemos estado trabajando, hay problemas, por ejemplo, cuando decimos una fuerza de 128 newtons. Ese es el módulo, es la intensidad. Y pues va entonces ahí dentro del módulo, va la magnitud y la unidad de medida. Hay una dirección. Esa dirección es la línea, ¿sí? La línea. Pero para saber hacia dónde está dirigida esa fuerza, entonces también debe de tener sentido. Y nosotros ya vimos que el sentido es la punta de la flecha. Entonces puede ser de que la línea sea horizontal, sea vertical, esté inclinada, pero el sentido nos dice hacia dónde va. Se está dirigiendo a la derecha, se está dirigiendo a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, a 30 grados, ¿verdad? Ese es el sentido. Y el punto de aplicación es el origen del vector, desde el punto sobre el cual está actuando la fuerza. Entonces, acá, en esta imagen, podemos observar ahí a estas dos personas que están haciendo ejercicio. Pues miren acá, la mujer está haciendo ahí un estiramiento de una cuerda, está causando una tensión sobre esa cuerda. Acá, si ven, esa flecha es pequeña, pero acá que ya le está jalando más, la flecha es mayor. Entonces ahí está. En el punto en donde la está jalando, ese es el punto de aplicación. Para la dirección ahí es horizontal.
el sentido es hacia ella, ¿verdad? El sentido es hacia ella y el módulo es el tamaño. Entonces, en cuestión al tamaño de la flecha, podemos decir que en la segunda imagen es en donde la fuerza es mayor, ¿verdad? Porque entonces ahí es en donde la flecha está más grande. Ahora, el hombre que está acá haciendo este ejercicio, si ustedes ven la flecha, según lo que ustedes observan, díganme, ¿será que es del mismo tamaño o son diferentes esas flechas? Diferentes. Bueno, puede ser de que cada una a su percepción se mire de una forma diferente. Yo en este caso podría decir que las flechas son iguales y que tanto en la posición en donde está un poco más abajo como ya cuando subió, está aplicando la misma fuerza, ¿sí? Pero de igual manera, miren, el punto de aplicación, ahí está el punto de aplicación. Aquí el punto de aplicación subió un poco. Aquí está un poco más abajo. La dirección, miren, vertical. Y el sentido hacia arriba. ¿Verdad? Entonces, ahí está. Esa es la forma en que se describen las fuerzas. La dirección, el sentido, el módulo, el punto de aplicación de la fuerza. Vamos avanzando. Otra cosa muy importante es que no siempre vamos a tener solo una fuerza. Por ejemplo, aquí en la imagen ustedes observan que hay dos personas, un hombre adulto y un niño, que están empujando una caja. Cada uno de ellos está haciendo una acción sobre ese objeto, entonces eso quiere decir que cada uno está haciendo una fuerza. Dependiendo de la dirección y sentido de esa fuerza aplicada, las fuerzas se pueden sumar o se pueden restar. En el primer caso, aquí observamos que las fuerzas se suman. ¿Cuándo es que las fuerzas se suman? Cuando las fuerzas tienen la misma dirección y el mismo sentido. Como ambos aquí están empujando hacia adelante, digamos así, entonces la fuerza se suma. Y entonces la fuerza resultante, que es la suma de ambas, es una fuerza mucho mayor, ¿verdad? Aquí ya está en la imagen. Ahora, en la segunda, ustedes observan que el hombre adulto está haciendo una fuerza hacia adelante y el niño está haciendo una fuerza hacia atrás, que como quien dice, deteniendo, ¿verdad? Entonces, cuando tienen la misma dirección, pero tienen sentidos opuestos, las fuerzas se restan. Entonces, por eso, miren, al final, como el hombre adulto está haciendo una mayor fuerza, definitivamente por la flecha, nosotros podemos determinar que esa caja sí se va a mover. Se va a mover hacia adelante, pero no lo va a hacer con la misma aceleración que lo haría si el niño no estuviera aplicando una fuerza hacia atrás, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esa interacción. Las fuerzas se pueden sumar cuando tienen la misma dirección y el mismo sentido, y se restan cuando tienen la misma dirección, pero sentido opuesto. Continuamos. Ahora vamos entonces a hablar acerca de las fuerzas de contacto. ¿Qué es la fuerza de contacto? Ya al principio habíamos clasificado, ¿verdad? De que hay fuerzas de contacto y fuerzas de a distancia. Entonces dice que las fuerzas de contacto están siempre que dos objetos están en contacto. Esa es la principal característica. Siempre y cuando hayan dos objetos en contacto, seguramente allí hay una fuerza. Y dice que en todos los casos donde actúan fuerzas de contacto, es posible identificar dos fuerzas que actúan con sentido opuesto. A veces resulta sencillo observar los efectos de las fuerzas de contacto, como cuando hay
movimiento, deformación, ruptura, calentamiento o desgaste sobre un cuerpo. En cambio, en otros casos, la presencia de las fuerzas no es tan evidente. Por ejemplo, cuando nos sentamos sobre una silla. Nosotros sabemos ya, por lo que hemos visto, que hay una fuerza que ejerce la gravedad. Esa fuerza que ejerce la gravedad es el peso, ¿sí? Entonces, nosotros, hablando de nosotros las personas, esto lo tiene cualquier objeto, pero hablando de nosotros, tenemos un peso, ¿verdad? Que es la interacción de la fuerza de gravedad con nuestra masa. En cualquier lugar que andemos, caminando, acostados, sentados, siempre está nuestro peso. Entonces, cuando nos sentamos, está nuestro peso, que ya sabemos apunta siempre hacia abajo. Entonces está ejerciendo una fuerza sobre esa silla. Definitivamente, para que nosotros no nos vayamos a caer, debe de haber una fuerza en contra de nuestro peso. A esa fuerza se le llama fuerza normal. Y es la fuerza que entonces ejerce la silla para que nosotros no nos vayamos a caer. Entonces, esa es la interacción que se dice ahí, ¿verdad? Normalmente siempre que van a haber fuerzas en contacto, van a haber dos y que están en direcciones opuestas. Bueno, ahora, en cuanto a esto, los efectos pueden variar dependiendo del tipo de material sobre el cual se está aplicando la fuerza. Entonces dice, la deformación es uno de los efectos que se puede producir cuando hay fuerzas de contacto. Por ejemplo, cuando juegan con una bandita elástica o con plasticina. Estas cambian de forma. Sin embargo, no lo hacen de la misma manera. Entonces, aquí hay, miren, aquí están con una bola de masa. Al aplicarle una fuerza, esa masa se va a quedar en ese estado. En cambio, si nosotros aplicamos a una fuerza, a un resorte, ¿qué va a pasar con el resorte? Va a pasar que va a regresar a su forma original. Entonces, ¿a qué se debe esto? Se debe a que hay materiales plásticos y materiales elásticos. Los plásticos son aquellos que quedan deformados, incluso cuando la fuerza ya no esté presente. Nosotros presionamos algo que es un material plástico y se va a quedar en esa forma, no regresa a su forma original. En cambio, los materiales elásticos tienen la característica que recuperan su forma original. Aquí, pues, hay que hacer una aclaración, ¿verdad? Todo lo elástico tiene un límite. Yo creo que ustedes se han dado cuenta. Por ejemplo, cuando utilizamos hules, definitivamente, si no los estiramos demasiado, pues siempre van a regresar. Pero, ¿qué pasa si se estira más allá de lo que puede soportar el hule? Dos cosas. O se va a quedar así estirado o se va a romper. Y lo mismo les pasa a los resortes. Si se pasa ese límite de elasticidad, pues sí, ya no va a recuperar su forma. Pero esa ya es una cuestión de la fuerza elástica y del coeficiente de elasticidad que tenga el objeto, ¿verdad? Mientras tanto, su característica es que recupera su forma original. Ahora, muchas veces, cuando nosotros nos ponemos en movimiento, también sentimos la interacción de la fuerza de rozamiento. Dice, por ejemplo, si andamos en bicicleta por un camino horizontal y dejamos de pedalear, podemos notar que perdemos velocidad hasta detenernos. Esto ocurre porque comienza a actuar otra fuerza de contacto llamada fuerza de rozamiento y depende del contacto entre las ruedas y el suelo. Por lo tanto, miren, por el rozamiento, dice acá, ¿verdad? Que esta fuerza tiene la misma dirección que el objeto en movimiento, pero sentido contrario. Y es responsable, por ejemplo, de que las llantas, de que la suela de las zapatillas se desgaste o las gomas de un vehículo se calienten. Pero la bicicleta no frena de igual forma en el pavimento que en un piso alfombrado. Cuanto más rugosas sean estas superficies, mayor es la fuerza de rozamiento.
Por eso de que miren, no es lo mismo caminar sobre la carretera que caminar sobre un camino en donde hay piedrín. Definitivamente en donde hay piedrín, como es una superficie más rugosa, entonces se puede tener menos velocidad porque está ejerciendo un mayor rozamiento. Pero el rozamiento se puede reducir. ¿Cómo se puede reducir el rozamiento? Utilizando lubricantes. Definitivamente, por ejemplo, el mayor ejemplo aquí es los toboganes, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en los toboganes está corriendo agua, esto funciona como un lubricante y entonces va a haber un mayor movimiento. En cambio, que si el tobogán no tiene agua, entonces cuando nos lancemos, lo que nos va a pasar es de que nos vamos a quedar así atorados, ¿verdad? A menos de que la posición de el tobogán provoque que sí definitivamente continúe. Pero va a ser menos la velocidad con la que vamos a avanzar. Por eso la importancia de los lubricantes. Entonces dice, miren, cuando las dos piezas en contacto directo no hay un lubricante, o sea, el rozamiento es en seco, hay más rozamiento y más desgaste. Y esto aumenta la temperatura entre los dos objetos. Cuando hay un rozamiento con algún tipo de lubricante, entonces hay menos rozamiento y entonces hay también una disminución de la temperatura. Ahora, las fuerzas de acción a distancia. Entonces dice, como vimos, para que un cuerpo se mueva es necesario que sobre este actúe una fuerza. Es uno de los efectos, ¿verdad? Pero en este caso no hay necesidad de que estén en contacto, sino que estas fuerzas actúan a distancia. ¿Y qué tipo de fuerzas actúan a distancia? Pues la primera de ellas es la fuerza eléctrica. Desde que en la Grecia antigua, alrededor de 600 años antes de Cristo, el filósofo Tales de Mileto descubrió que si frotaba un trozo de resina vegetal, llamada ámbar, conseguía atraer objetos ligeros, como pajas o plumas. Más tarde, en el 1600, el investigador inglés William Gilbert encontró que numerosos materiales como el vidrio, el azufre y la sal, al ser frotados, presentaban propiedades similares a las del agua. Los llamó materiales eléctricos, en honor al nombre del griego del ámbar. Dice que el francés Charles observó que materiales idénticos frotados de la misma manera se repelían. Así llegó a la conclusión de que los fenómenos eléctricos pueden ser atractivos o repulsivos. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los efectos que tiene la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica puede atraer a los objetos o puede repeler a los objetos. ¿Y de qué depende esto? Depende de las cargas. Los objetos pueden tener dos tipos de cargas, la positiva y la negativa. Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Esa es la regla, como el famoso dicho, ¿verdad? Polos opuestos se atraen y lo contrario. Desde aquí observan una imagen en donde, miren, aquí ambas son negativas, entonces ahí se repelen. No van a estar juntas. En cambio, cuando son de diferentes signos, son opuestas, entonces se atraen unas a otras. Y decimos que, entonces, se denomina fuerza eléctrica aquella que se produce entre cargas eléctricas. Todos los cuerpos tienen cargas eléctricas que se encuentran en equilibrio y por eso no las notamos. Nosotros incluso tenemos cargas eléctricas. Tal vez ahí alguna vez a alguno le ha pasado que de repente alguien lo ha tocado o ustedes han tocado a alguien y siente que le da un choque eléctrico. Puede ser que tenían demasiado cargada el dedo, tenía tal vez demasiadas cargas positivas o negativas y el otro estaba cargado contrario. Entonces, ahí hubo una atracción de las cargas y por eso dan ese choque. Y pues este efecto de la fuerza eléctrica claramente lo podemos observar, por ejemplo, con los globos, ¿verdad? ¿Alguna vez ustedes han hecho el experimento con globos?
inflar un globo y pasarlo, frotarlo contra el cabello. Esto lo va a cargar, ¿verdad? Va a llevar las cargas negativas a uno de los lados. Entonces, miren, como ahí ambas tienen cargas negativas, ¿qué va a pasar con los globos? Que se van a juntar, se van a atraer. Pero también, por ejemplo, se puede aplicar a pequeños pedazos de papel, se pueden cortar pedacitos de papel y se acerca el globo y los papelitos se van a comenzar a mover. Si no se quedan pegados al globo, al menos se va a notar que hay ese movimiento. Entonces ahí está esa fuerza. Otra fuerza que es a distancia es la fuerza magnética. La fuerza magnética yo creo que es a lo que también estamos acostumbrados. ¿Y quién no ha tenido en su mano alguna vez un imán? Pues, ¿verdad? Y sabe los efectos que tienen los imanes. Y los imanes pues se comportan casi que de la misma manera que la fuerza eléctrica, ¿verdad? Aquí es en donde decimos, ¿verdad?, que los polos opuestos se atraen. Dice que los imanes atraen objetos compuestos por hierro, acero, cobalto, níquel y por aleaciones de estos. En cambio, no atraen la madera, la arena o el oro. Esta propiedad de ejercer fuerzas de atracción o repulsión sobre los otros materiales se llama magnetismo. La fuerza a distancia que actúa entre un imán y un objeto fabricado con hierro es la fuerza magnética. Los antiguos registros que se conocen sobre la fuerza magnética son griegos. Incluso existen testimonios escritos por el filósofo griego Tales de Mileto. Bueno, aquí está entonces una imagen ahí del elemento que provoca el magnetismo, que se llama la magnetita. Se puede observar por primera vez en la ciudad de Magnesia, en Asia Menor, y de ahí toma su nombre. La mayoría de los imanes, dice, que usamos son artificiales. Estos son objetos magnéticos que al estar en contacto con la magnetita se convierten en imanes permanentes. Y aquí observamos cómo se comportan los imanes. Bien. En el caso de los imanes no se habla de cargas negativas y positivas, sino que se habla de polo sur y el polo norte. Entonces miren, si observamos estos dos imanes, como acá, ambos tienen junto el polo norte, entonces se van a repeler. Cuando ustedes, por ejemplo, han juntado algunas imágenes, hay en una posición en donde las imágenes se atraen con facilidad, pero hay en otra posición en donde cuesta unirlos, ¿verdad? Y no se unen, se repelen, se siente esa fuerza que hay entre los dos imanes. Esto es porque ambos están en el mismo polo. Y pues claro, ¿verdad? Cuando están en polos opuestos, estos se van a atraer. Y entonces ahí es en donde hablamos pues de que el comportamiento de la fuerza magnética se asemeja al que ocurre con la fuerza eléctrica. Bueno, y la otra fuerza que también es a distancia es la fuerza de la gravedad. Y que yo creo pues de que acá ya no hay tanto que platicar. Ya hemos hablado acerca de la fuerza de gravedad. Dice que, por ejemplo, acá la fuerza de atracción gravitatoria se puso entre otros, entre todos los cuerpos, no solo con la Tierra. Su efecto no siempre se puede percibir. Por ejemplo, si existe una fuerza de atracción entre nosotros y una mesa. Sin embargo, no nos vemos atraídos hacia ella. Esto ocurre porque la fuerza gravitatoria depende del tamaño de los objetos. A mayor cantidad de materia, mayor es esta fuerza, por lo tanto se hace más evidente. Esto es, o sea, lo que dice, ¿verdad? Ustedes están cerca de una mesa, entre la mesa y nosotros hay una fuerza de atracción. Pero debido a la cantidad de materia que tenemos cada uno de nosotros, la fuerza es tan pequeña que no es visible, ¿sí? No se siente el efecto tan fácilmente. En cambio, la Tierra, pensemos pues la masa que tiene la Tierra, ¿verdad?
y comparada con nosotros, entonces ahí es en donde sí ya se sienten los efectos de esa fuerza. Bueno, y pues ahí podemos ver algunos otros efectos y yo creo que ustedes observan ahí el mar y aquí está, ¿verdad? Efectos de la fuerza en la tierra y en la... Así vamos a ir terminando el día de hoy.